Bienvenido a Sintonía UTAP en el 102.5 FM. Terraciencia Industrial, educación tecnológica que transforma territorio e industria. Conocimiento, energía y procesos que transforman nuestro territorio. Esto es Terraciencia Industrial. Conducen Tarsilo Oropesa Olmos y un servidor, Luis Alberto Escobedo Casán. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a su programa Terraciencia Industrial, en un programa en el cual estaremos hablando en este tiempo, que va a ser una serie de programas que además vamos a estar llevando a cabo constantemente, y que hablaremos el tema de hoy y de los siguientes programas va a ser precisamente el cacao, uno de los alimentos que se ha arraigado muy profundamente aquí en nuestro estado, y que al final de cuentas siempre lo hemos tomado como uno de los alimentos estatales o nacionales también, y que para ello invitamos precisamente al doctor Franco Lucio Ruiz Santiago, que es doctor en biotecnología, maestro de esta institución y de la universidad precisamente, y que nos dirá y hablará de lo que es el cacao y de todas sus variedades que pueda haber en este estado, y que nos pueda ayudar precisamente en la alimentación. Bienvenido, doctor. Gracias, maestro. Aquí estamos a la orden. Doctor, vamos a iniciar nuestro programa precisamente con el conocimiento de lo que es el cacao. Okay. Muchas de las veces se nos ha hablado de una fruta y que es un alimento. ¿Cuál es la opinión que usted tiene? Bueno, el cacao básicamente es la semilla. Es la semilla del fruto de cacao, cuyo nombre científico es Theobroma cacao. Es originario de la América tropical, viene desde las zonas amazónicas y se estacionó en nuestro país. ¿Sí? El producto mayormente conocido del cacao es el famoso chocolate. Y este producto que usted comenta ahorita, que viene de otros lugares, ¿quién realmente lo trajo específicamente? No sé si hay alguna evidencia de alguien que haya traído este producto o esta semilla que se ha arraigado a nuestra tierra. Sí, de hecho, las antiguas civilizaciones como le comentaba, se estacionaron en nuestro país, las civilizaciones olmecas, mayas, aztecas, ¿sí?, que se estacionaron en diferentes zonas de nuestro país. Ellos trajeron a través de intercambios económicos, porque el cacao, una importancia que tiene el cacao es que ha servido como moneda de cambio, ¿sí? Entonces, esto fue avanzando hasta llegar a nuestro país, donde realmente se aprovechó, ¿sí? Y mucho se dice que el cacao es mexicano, porque ahí es donde se creó el chocolate, ¿sí? Aunque realmente el grano viene desde Sudamérica, realmente donde se le ha hecho, donde se ha aprovechado es en la zona de México, Centroamérica y México. Bueno, lo que comenta usted es un grano que viene de lo prehispánico. Así es. Arraigado y traído precisamente de otras entidades, otros países, y que al final de cuentas aquí se logró que prosperara precisamente ese grano, que diera frutos ese grano, y que al final de cuentas fuera uno de los alimentos principales de nuestra vida. Así es, sí, de hecho aquí fue donde realmente se dieron cuenta que el consumo de ese alimento traía beneficios a la salud. Ahorita, en la actualidad, hay muchos estudios científicos que corroboran esa información que se generó hace cientos de años. Oiga, doctor, ¿y cuáles son realmente, cuáles son sus características del cacao en este caso? O sea, de acuerdo a su origen botánico, ¿es un fruto y la cosecha, bajo qué procesamiento se llega a hacer? Bueno, el cacao como tal, como le comentaba, el grano que nosotros conocemos viene de un fruto. Ese fruto está cubierto de una pulpa,
esa pulpa es aprovechado, aunque no tiene mucho valor comercial, es aprovechado para hacer conservas, dulces, mermeladas, licores, ¿sí? Pero, como le digo, el valor comercial del cacao está en el grano. Ahora, ese grano, para ser utilizado en la elaboración del chocolate que nosotros consumimos, pasa por una serie de etapas, ¿sí? Y eso es lo que le da el valor agregado al cacao, a esa semilla, ¿sí? ¿Cuáles son esas etapas? Es lo que nosotros conocemos como el proceso post cosecha del cacao, que inicia desde que el cacao es cosechado como mazorca, luego abierto, desgranado, y después del desgranado viene un proceso vital, que es el proceso de fermentación, ¿sí? Ese proceso de fermentación es un proceso que dura de 3 a 7 días, dependiendo de la variedad del grano, ¿sí? Y después de la fermentación viene un proceso de secado. Ese proceso de secado, que también es más o menos como de 5 días, ¿sí? Ya el cacao ahí está listo para ser utilizado en la elaboración de chocolate. ¿Qué es lo que pasa en ese proceso? En ese proceso, específicamente en el secado y específicamente en la fermentación, en el grano de cacao se generan sustancias aromáticas que le dan el valor comercial a ese grano. Eso es lo que en la actualidad se requiere de un grano fermentado, que tenga ciertos niveles de compuestos aromáticos, ¿sí? Y por eso es apreciado, sobre todo en los países europeos donde se elaboran los productos de chocolatería. O sea, lo que nos quiere usted decir de que al final de cuentas la parte aromática de lo que es el cacao es lo que me va a dar a mí un buen chocolate. Así es, sí. Y esa es la diferencia de un chocolate que nosotros consumimos, por ejemplo, un chocolate tradicional, con todo respeto para la gente que se dedica a hacer el chocolate tradicional, no pasa por el proceso de fermentado. Es muy fácil distinguir entre un chocolate fermentado y uno no fermentado, que es el que utilizan en la elaboración del chocolate tradicional, que sí es muy, muy requerido, pero es de mercado local, ¿sí? Pero para mercado internacional, lo que requieren los expertos chocolateros es que el chocolate huela, se sienta el aroma, ¿sí? Entonces, eso lo da el proceso de fermentación y en menor cantidad el secado que viene después de la fermentación. Oiga, doctor, pero bueno, yo pienso que también otra de las características que debe haber precisamente para tener un buen chocolate, un buen aroma del chocolate, debe ser el terreno en que se cultiva precisamente ese cacao. No sé, y además de que, como ya se ha comentado y ha comentado, el chocolate viene de otro país y agarró, o a bien, se tuvo prácticamente la suerte de que ese grano llegara aquí a Tabasco y se enraizara en nuestra tierra. ¿Cuál fue las condiciones precisamente ahí? Lo que pasa es que las características del terreno, las características del terreno de aquí en Tabasco específicamente y las zonas tropicales donde se da el cacao acá en México, pues tienen mucha coincidencia con los terrenos de Brasil, de Perú, de Ecuador, donde también se desarrolla buen cacao, ¿sí? Entonces, pero lo que me comentaba al principio de la calidad del cacao, que tiene mucho que ver con las condiciones de la tierra, las características de la tierra, hay otros aspectos también que influyen, como por ejemplo, aparte de las características de la zona de cultivo, está la cantidad de agua que cae, en esa zona. La precipitación en esa zona. Y como sabe, aquí en Tabasco, eso, pues nosotros tenemos una cantidad abundante de agua en todo el año, ¿no? Y bastante. También depende, la calidad de un grano de cacao depende de la variedad de cacao. En eso precisamente
yo me he dedicado a hacer mis estudios de doctorado, hice una comparación de la calidad de diferentes clones de cacao que se han desarrollado aquí en el estado a través del INIFAP. ¿Sí? Entonces, depende de las variedades, depende de las características del suelo, depende de la cantidad de agua, depende también de las sobre todo de la altura también, ¿sí? De la altura. Así como, por ejemplo, el mejor café se da a ciertas alturas sobre el nivel del mar, el cacao se da a la altura del nivel del mar, no a altas. Y las temperaturas también. Y las temperaturas influyen mucho también, ¿sí? Eso inclusive ayuda a que un proceso de fermentación se haga más rápido. Así es. Y otra cosa, la parte nutrimental. Para saber precisamente que el cacao es un buen cacao y que nos ha dado un aroma exquisito, ¿cuál sería la parte nutrimental que debe tener el cacao? Bueno, el cacao como grano, la composición nutrimental del grano de cacao es se puede considerar como un alimento nutritivo. ¿Por qué? Porque contiene una cantidad de grasa mayor del 50%. Esa grasa, a diferencia de la grasa animal, es una grasa, se puede decir que es una grasa que en vez de perjudicarnos nos va a hacer bien. Esa grasa nos ayuda al buen funcionamiento de nuestro cuerpo. No genera, por ejemplo, colesterol, que sí lo hace una grasa animal. Ahora, es alto, tiene una cierta cantidad de proteínas, tiene una gran cantidad de azúcares, ¿sí? Y sobre todo tiene lo que se le conoce y que se ha estudiado últimamente, los compuestos bioactivos del cacao. ¿Qué son los compuestos bioactivos del cacao? Los compuestos bioactivos del cacao son componentes que están en pequeña proporción, pero que ayudan sobre todo a la salud del consumidor. ¿Cuáles son esos? Los antioxidantes, los flavonoides, ¿sí? Y otros compuestos, sobre todo los antioxidantes, los flavonoides, las metilxantinas, que son compuestos que están en menor proporción, pero ayudan, está documentado a través de ciertos estudios el beneficio que tiene a la salud esos compuestos. ¿Son estimulantes esos? Son estimulantes. Las metilxantinas, las metilxantinas son cafeína, tiobromina. ¿Por qué a veces nos dice, cuando tenemos un estado de ánimo así triste y se nos recomienda, o tenemos sueños, se nos recomienda comer chocolate? ¿Por qué? Porque el chocolate tiene un compuesto que se llama tiobromina. La tiobromina nos ayuda a mantenernos despiertos. Excelente. ¿Sí? Aparte de esto, también tiene cafeína, pero al contrario del café, es en menor cantidad en el cacao. En el café sí es mayor la cantidad de cafeína. ¿Sí? Muy bien. Oiga, doctor, ¿cómo ve usted entonces el chocolate aquí en nuestro estado? ¿Es un buen chocolate? ¿Está a los niveles o podría estar a niveles nacionales e internacionales? Desgraciadamente en los últimos años, aunque Tabasco sigue siendo el mayor productor nacional de cacao, los últimos años la producción ha decrecido. Y también lo que se produce se consume localmente, ¿sí? Ahorita, desgraciadamente, los precios del cacao son precios internacionales. Entonces, hay variaciones durante todas las temporadas del año. Entonces, al haber variaciones, a veces a los productores no les conviene estar exportando. ¿Por qué? Porque los precios están bajos. Entonces, pero sí, eso sí puedo decir, el grano de cacao fermentado que se produce aquí cumple con los requerimientos de calidad de los países donde se aprovecha, donde se utiliza. Muy bien.
Como vemos, lo que es el fruto del cacao es platicar extensamente sobre ello. Seguiré en un momento más. Vamos a... Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM. Sintonía UTAP. Buenas tardes, nuevamente estamos con ustedes para seguir tomando en cuenta precisamente este alimento que nosotros los tabasqueños tenemos a nuestro alcance de la mano y que al final de cuentas es una gran ayuda para nuestra economía. Y para ello seguimos platicando con el doctor Franco Lucio, que es, como ya habíamos comentado anteriormente, un maestro de aquí de nuestra Universidad Tecnológica de Tabasco. Maestro, siguiendo precisamente con nuestra plática y sabiendo ya de que al final de cuentas tenemos un grano de cacao que puede competir en un momento dado a nivel internacional, ya no nacional, sino a nivel internacional, ¿cuál es la importancia que se le da aquí en nuestro estado al cacao? Bueno, como lo comentábamos en el bloque anterior, desgraciadamente la producción ha bajado en los últimos años. Pero como le comentaba también, el cacao tiene la calidad para competir con cualquier cacao que se produzca en el mundo. Cabe mencionar que, por ejemplo, el primer productor mundial de cacao es un país africano que es Guinea, ¿sí? Nueva Guinea y Costa de Marfil. Son los primeros productores mundiales, pero la calidad de ese grano de cacao, por lo que dicen expertos chocolateros, no es la misma que el cacao que se produce aquí. Le voy a contar una anécdota. Yo tuve la oportunidad de estar en Bélgica hace algunos años y me tocó ir a una fábrica de productos de chocolate. Y me llamó y me dio mucho gusto ver que el chocolate que usan para elaborar sus productos es un chocolate hecho en México. O sea, un grano. Usan el polvo. Ellos, como parte del procesamiento para elaborar el chocolate se muele. ¿Sí? Bueno, perdón, el grano de cacao se muele. Y ya que se muele, se prensa. Entonces, al prensarse, suelta lo que es la manteca. Esa manteca es un subproducto y que tiene mucho valor también en el mercado. Y lo que queda, la torta que queda es lo que nosotros conocemos como cocoa. La cocoa es el cacao sin manteca. Esa cocoa es la materia prima que utilizan los chocolateros. Ellos lo que compran no es... Sí compran también la manteca porque les sirve, pero ya lo compran como algo que ya no está en el cacao. ¿Sí? Lo compran como una materia prima aparte. Entonces, lo que ellos compran es la torta. Esa torta es lo que nosotros conocemos como cocoa. ¿Sí? Excelente. Y que muchos de nosotros en algún momento lo hemos adquirido también en el mercado. La cocoa es el cacao sin la manteca. Muy bien, oiga, eso está interesante. Y ya llegando o metiéndonos prácticamente a lo que es nuestra universidad, ¿cómo ven los chicos? ¿Trabajan los chicos en esta parte precisamente de productos alimentarios, productos alimenticios? ¿La parte del cacao? Sí, hay algunas materias donde los chicos elaboran un tipo de chocolate artesanal, elaboran también... realizan análisis del producto que ellos desarrollan, ¿sí? Hacen análisis físico-químicos, microbiológicos, para determinar la calidad de ese chocolate que ellos hacen, ¿sí? Y hay materias también donde ellos se les inculca la parte de emprender, ¿sí? Y se busca también que hagan productos utilizando ese grano tan importante para nosotros los tabasqueños, porque aquí ese es uno de los
símbolos que nos distingue al Estado, ¿no? Y ya tenemos algunas experiencias vivas de emprendimiento de algunos de los muchachos. Sí, de hecho, pues aquí tenemos, hace algún tiempo, un alumno, ahora exalumno, empezó de hecho, pues desde su familia ya hacían productos de chocolate, ¿sí? Pero ya él, después de que egresó de aquí, él puso una pequeña fábrica y tengo entendido que le va muy, muy bien. De hecho, la última vez que platiqué con él, comentaba que sus productos los vende desde Tijuana hasta Cancún. ¿Sí? Entonces, pues afortunadamente le ha ido bien. Y hay oportunidad, hay oportunidad de negocios para el chocolate. Sí, fíjese que tengo conocimiento por ahí de que hay personas, no específicamente de México ni de Tabasco, que están dedicándose precisamente a la elaboración precisamente del chocolate con el cacao de aquí en nuestro estado. Sí. Y eso los ha llevado a tener empresas que se han extendido prácticamente a nivel nacional y también a nivel internacional. Y eso significa que al final de cuentas nuestro cacao, como hemos comentado y como ha comentado anteriormente, puede competir a nivel nacional e internacional prácticamente con los mejores cacao del mundo que podamos tener precisamente alrededor de nuestro país. Sí, así es. Efectivamente, parte por ejemplo, de mi trabajo de tesis de doctorado fue precisamente el determinar el grado de calidad de nuevas variedades de cacao que ya están en producción aquí en el estado. ¿Por qué hay nuevos clones o nuevas variedades? Lo que pasa es que uno de los problemas que ha sucedido también es que el cacao tradicional o las variedades tradicionales son fáciles presas de enfermedades, de plagas. Entonces se han desarrollado nuevos clones, nuevas variedades resistentes a enfermedades y al mismo tiempo con mayor productividad. Entonces estos nuevos clones no se han estudiado. Las características del grano de cacao no se han estudiado. Entonces, gran parte de mi trabajo fue precisamente establecer las características de esos nuevos clones, ¿sí? Y ver si cumplían con la normatividad para ser utilizados en la elaboración de chocolate. Que me imagino ya tiene la respuesta. Así es, ya llegamos a la conclusión de que efectivamente las variedades influyen en las características de calidad del grano. Y en general, todos los granos que utilizamos, que fueron 4 nuevos clones y 2 variedades nativas, o sea, que ya estaban en producción desde hace muchos años, las características de calidad son aceptables. En cualquier mercado. ¿Lo considera usted mejor o un poquito menos que vamos a decirle así, el normal? No, hay respecto a lo nativo que ya existía, podemos decir que tienen 3 de ellos parámetros de calidad superiores a lo que ya está. Al nativo. Sí, al nativo. ¿A qué comenta usted? Así. Bueno, pasando a otra cosa. En el estado de Tabasco, un gran estado, tenemos ciertas zonas en las que son netamente cacaoteras, porque no todo el estado es cacaotero. No. Y de acuerdo precisamente a las características que usted comentó anteriormente, esas características las podemos encontrar en qué parte del estado. Bueno, se cultiva cacao en todas las regiones, pero específicamente el cacao de la Chontalpa es pues es la zona donde más producción hay. Ya estamos hablando de Cunduacán, Comalcalco, Paraíso, ¿sí? Jalpa de Méndez, ¿sí? Huimanguillo, Cárdenas, ¿sí? Son algunos municipios de mayor producción. ¿Y el centro aquí? El centro hay algunas plantaciones, pero realmente la gente lo utiliza, como le comentaba al principio, para autoconsumo. Okay. ¿Sí? No es tanto para la comercialización, sino que es para su propio. Recuerden que necesitamos el cacao también para nuestro pozol. Una de las variedades precisamente de lo que es el cacao. Así es.
la bebida. Y que al final de cuentas sigue vivo prácticamente esa tradición o ese alimento milenario que traemos precisamente y que no se ha perdido. Así es. Y que lo vemos en el famoso pozol. Sí, esto que no se va a perder. Efectivamente, es una de las cosas nobles que nos está proporcionando precisamente este alimento, que al final de cuentas que no es arraigado, que no es de aquí específicamente, no es nativo de lo que es el Estado o México, pero sí se ha arraigado, sí se ha establecido, sí se ha mantenido y lo hemos aceptado nosotros al final de cuentas y no podemos vivir sin un pozol, ¿verdad? Claro. Menos con su dulce. Así es, acompañado. Acompañado de su dulce, efectivamente. Sí, muy bien, muy interesante la verdad la plática, doctor, pero vamos a seguir conociendo más sobre lo que es precisamente el cacao. Y sobre esto, los derivados que se obtienen, ya lo ha comentado muchas de las veces, que se han venido precisamente experimentando a través precisamente de su investigación y que ha dado resultados. Pero esos resultados ya se han extendido a lo que es la tierra, el terreno o los agricultores, a los que se dedican precisamente a esta parte de lo que es las plantaciones de cacao. Bueno, sí, ya de hecho la persona que nos hizo el favor de apoyarnos con las muestras de los nuevos clones que le estaba platicando, él ya conoce los resultados de lo que obtuvimos. Entonces él ya conoce las características que tiene el grano de lo que él está produciendo. Ahora el grano clon. El clon, okay. Sí, los clones, los nuevos clones, los 4 nuevos clones que él nos facilitó, él ya conoce las características. Él hasta antes de nosotros no conocía las características de esos nuevos clones. Ahorita ya las conoce y algo muy importante, que está en un proceso a través de una empresa, de una empresa que consume mucho cacao, ¿sí? Está en pláticas para un proceso de certificación de su área de cultivo, de su finca, ¿sí? Para venderle a esa empresa todo el cacao fermentado que él está haciendo. Oiga, doctor, algo muy interesante lo que comenta y algo que me estoy preguntando constantemente. Esa investigación que usted ha hecho o que está haciendo o que ya terminó de hacer, lo puede llevar al aula y con los jóvenes hacer precisamente una pequeña plantación, generar frutos y producir en un momento dado algún chocolate. Sí, de hecho, ahorita esos nuevos clones los podemos tener acceso a ellos a través del INIFAP, el centro experimental que está en Huimanguillo. Ellos desarrollan esos nuevos clones, ¿sí? Y a los productores les ofrecen esos nuevos clones, ¿sí? Entonces, fue así como la persona que le comento que nos apoyó, hace creo que aproximadamente como 7, 8 años, él adquirió esos nuevos clones y los sembró, ¿sí? Entonces, ahorita ya están en producción, pero él no conocía las características, si eran mejores o peores que las variedades nativas que él ya tenía desde hace 25 años. ¿Sí? ¿Y no sería interesante para los muchachos en la parte de bioalimentaria o alimentos tener una plática, un curso precisamente sobre la parte de lo que son el cacao y sobre todo sobre estas investigaciones que usted ha hecho? Sí, y que les interese en un momento dado generar o producir precisamente cacao en parcela que tengan posiblemente, le comento nuevamente o muy repetidamente, generar una parcela aquí en nuestra universidad y plantar prácticamente esos cacaos nuevos, vamos a llamarle de esa manera, que pueden producirnos chocolates también de alta calidad. Sí, podría hacerse y siempre y cuando haya disposición de querer trabajar con otras áreas y poder sembrar esos nuevos clones y aprovechar los granos para
hacer un chocolate de Yo buena creo que calidad. sí, creo que con las investigaciones que usted ha hecho, a lo mejor nuestras autoridades puedan tener la capacidad de poder decir, vamos a experimentar y vamos a conocer prácticamente los beneficios que pueda tener precisamente los nuevos clones de chocolate, de cacao, en este caso, para la producción de chocolate, y llevar a cabo esta, vamos a decir, esta empresa, ¿sí? Bueno, estimado público, hemos llegado al final, pero no al término prácticamente de lo que es este tema. Vamos a seguir teniendo la plática con el doctor sobre el tema del cacao, que como han visto ustedes, muy interesante conocer qué cosa es el cacao, este alimento que nos ha ayudado a nosotros a tener en nuestra mesa los mejores platillos, no nada más en la parte precisamente del líquido, del fluido o de la bebida tradicional que tenemos, que es el pozol, sino que en otros platillos también lo tenemos. Muchas gracias. Terraciencia Industrial les da su agradecimiento y los saluda para la próxima. Hasta luego.